Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío y sean bienvenidos a este nuevo podcast. El episodio de hoy se llama Lucrecia Borgia, la envenenadora más temida del Renacimiento. Lucrecia Borgia pasó a la historia como la envenenadora más temida, la mujer que manipulaba reyes, que eliminaba enemigos con una sonrisa, que usaba su belleza como arma. Su nombre se convirtió en sinónimo de peligro, de seducción y de traición. El mayor conflicto con su historia es que casi nada de esto está probado, pero lo que sí está probado es mucho más interesante y mucho más triste. Esta es la historia de una mujer que fue usada como herramienta por su propia familia desde los 11 años, que perdió al único hombre que amó por orden de su propio hermano y que construyó algo real cuando por fin pudo escapar de Roma. Para entender a Lucrecia hay que entender primero de dónde venía. La familia Borgia era originaria de España y su ascenso al poder en Italia fue tan vertiginoso como escandaloso. Su padre, Rodrigo Borgia, era cardenal y uno de los hombres más poderosos de Europa. Cuando Lucrecia nació en 1480. 12 años después, Rodrigo se convirtió en el Papa Alejandro, y con ese movimiento todo cambió para Lucrecia, porque ser la hija del Papa en el Renacimiento no era un privilegio, era una responsabilidad estratégica. Resulta que la familia Borgia necesitaba alianzas con las grandes casas nobiliarias de Italia, con los reinos vecinos, con cualquier poder que pudiera fortalecer su posición, y las alianzas en esa época se sellaban con matrimonios. Lucrecia era la moneda de cambio perfecta, su educación y su mundo. Lo que sí le dieron fue una educación extraordinaria. Lucrecia no fue enviada a un convento como la mayoría de las mujeres de su época. La educaron en el círculo intelectual de la familia. Aprendió español, catalán, italiano y francés. Estudiaba poesía, música y humanidades. Era inteligente, culta y absolutamente consciente de cuál era su lugar en el tablero político de su padre. A los 11 años de Lucrecia ya estaban negociando su primer matrimonio. A los 13 lo firmaron. El elegido fue Giovanni Sforza, señor de Pesaro, un hombre mayor que ella, elegido no por amor ni por compatibilidad, sino porque los Sforza de Milán eran aliados convenientes para los Borgia en ese momento. El matrimonio fue fastuoso, la fiesta en el Vaticano duró días, y después llegó el silencio. Cuando la alianza con los Sforza dejó de ser útil para Alejandro, el matrimonio dejó de tener sentido. Entonces hicieron algo tan sencillo como brutal. Declararon a Giovanni impotente. Lo obligaron a firmar una confesión de su propia impotencia, algo humillante y completamente falso, dado que Giovanni había tenido una esposa anterior que murió en parto. Giovanni huyó de Roma antes de que algo peor le pasara. Antes de irse, los acusó de incesto, un rumor que se pegó a Lucrecia durante siglos, y que los historiadores modernos consideran una venganza desesperada de un hombre que no tenía otra forma de defenderse. El matrimonio fue anulado, y Lucrecia enviada a un convento mientras su padre preparaba el siguiente movimiento. Alfonso de Aragón. El siguiente matrimonio fue con Alfonso, hijo ilegítimo del rey de Nápoles. Acá es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Lucrecia lo amó. No era una alianza que ella toleraba. Era un hombre joven al que eligió querer genuinamente y con quien por primera vez en toda su vida tuvo algo parecido a una vida propia. Tuvieron un hijo, construyeron algo, pero los Borgia no sabían sostener las cosas que no les servían. Cuando Alfonso dejó de ser conveniente políticamente, el hermano de Lucrecia, César, lo mandó a atacar en las escaleras del Vaticano. Alfonso sobrevivió al primer ataque, herido pero vivo. Lucrecia lo cuidó durante semanas sin moverse de su lado. No sirvió de nada. César mandó a estrangularlo en su cama mientras se recuperaba. Lucrecia tenía 20 años y no pudo hacer absolutamente nada. El tercer matrimonio y la huida de Roma. El tercer matrimonio fue con Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara. La familia d'Este no quería a Lucrecia. Su reputación era claramente un problema, y casarse con la Borgia era un riesgo político real. Pero los Borgia insistieron, pagaron, presionaron y finalmente lo consiguieron. Lucrecia partió hacia Ferrara en 1502 y nunca más volvió a Roma. Algo cambió en ella cuando cruzó esa frontera, lejos de su padre, lejos de su hermano, lejos del Vaticano. Lucrecia empezó a construir su propia historia. En Ferrara, Lucrecia se convirtió en mecenas de las artes. Protegió a poetas como Pietro Bembo, con quien mantuvo una correspondencia apasionada que sobrevivió hasta hoy. Administró el ducado durante la ausencia de su esposo, promovió la educación, cuidó a sus hijos con una dedicación que sus biógrafos documentan con detalle. La mujer que vivía en Ferrara y la Lucrecia de la leyenda eran dos personas completamente distintas. Murió en 1519, a los 39 años, de fiebre puerperal, y fue durante el parto de su octavo hijo. La envenenadora más temida del Renacimiento murió de algo que en esa época mataba a 1 de cada 5 mujeres que daban a luz. No envenenó a nadie, al menos no hay una sola prueba documentada de que lo haya hecho. Fue usada como herramienta desde los 11 años. Perdió al
el único hombre que amó por orden de su propio hermano, y cuando por fin pudo alejarse de su familia, construyó algo completamente distinto a lo que le habían asignado ser. La leyenda negra de Lucrecia Borgia fue construida en gran parte por sus enemigos políticos, y la familia Borgia tenía muchos. Giovanni Sforza la acusó a ella y a su hermano de incesto. Luego huyó de la ciudad. Los florentinos la ridiculizaron en versos. Los cronistas que sobrevivieron a los Borgia escribieron sobre ella desde el rencor. Su imagen personal siempre estuvo asociada a los errores de su familia. La historia que sobrevivió de ella la escribieron las personas que tenían exactamente el poder para modificar el relato, que eran también su propia familia. Si llegaste hasta acá, ya sabes un poco más sobre la vida de Lucrecia Borgia. Te agradezco por ver este primer episodio y espero que lo hayas disfrutado. Si te quedaste con ganas de más historias como esta, suscríbete. Cada semana subo una nueva. Si me seguís en TikTok o Instagram, ahí vas a encontrar versiones más cortas de cada historia. Mi nombre es el mismo en todas las redes. Con esto me despido y doy terminado el primer episodio de hoy. Nos vemos en la próxima historia.